9. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 18. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos concedes y gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer a Cristo, a través de ella podemos conocer lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio que Él realizó a nuestro favor, y cómo, Señor, tú salvas a las personas por medio de la fe para honra y gloria tuya. También a través de ella podemos saber el propósito que tú tienes para nosotros, lo que tú haces por nosotros todavía, y cómo, Señor, estás moldeándonos hasta el día final de nuestra jornada aquí. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Te ruego, Señor, tu bendición, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Sea, Señor, tú glorificado y honrado. Y Padre, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que pueda pronto tomar esa decisión. Señor, que tú quebrantes su corazón, que tú, Señor, a través de tu palabra, le abras el entendimiento y pueda llegar a los pies de Cristo y ser salvo para la gloria tuya. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este Dios único ha dejado en claro que todos nosotros, los que estamos aquí, todo el mundo, todos nosotros somos pecadores. Pero también ha dejado en claro que en su amor para con el hombre envió a su Hijo a morar a morir en una cruz en nuestra sustitución. Él no vino para enseñarnos cómo morir. Él no vino para manifestar lo que significa el pecado. Él vino a morir por nosotros. Este Dios único ha dejado claro que no hay otra manera de acercarse a Dios y alcanzar la justicia requerida si no es por medio de la fe en Jesucristo. Nos ha dejado bastante en claro que no hay otro camino para llegar a Él, que Él exige, su justicia exige el 100% y nadie puede tener el 100%, así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que vengamos a través de Jesucristo.
Este Dios único ha dejado claro que quien ha sido justificado por la fe, ahora tiene paz para con Dios. Ahora todos sus seres de Cristo, no solamente su corazón, todo el ser, incluyendo cada parte de nuestro cuerpo, le pertenece a Él. Ha dejado en claro que cada uno de los que hemos sido justificados por la fe, luchamos contra el pecado, seguimos batallando contra él. Ahí está esa lucha y esa lucha es constante. Pero hay una gran diferencia, hay un principio de vida en nuestro corazón, el Espíritu Santo morando en nuestro corazón que nos da ese poder para vencer. O por lo menos ese poder para no quedarnos derrotados y hundidos en el pecado. Ese Dios único ha dejado claro que a nosotros, los que conocemos a Cristo, nos ha escogido para un propósito. No nos escogió para ser salvos, nos escogió para ser hechos conforme a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito de la elección, ser semejantes a Cristo. Y es una gran bendición. Ese es el propósito de la predestinación. Nos ha marcado un destino, ser como Cristo. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Está trabajando en nosotros. Y con todo esto sabemos que todo lo que nos pasa se encamina para ese fin. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando llegamos al capítulo 9, vemos que este Dios único ha inspirado a Pablo para hablarle a los judíos, al pueblo de Israel que está integrándose en la iglesia, y les recuerda el propósito grandioso por el cual Dios tomó a Israel, a la nación, a todo el pueblo, al pueblo judío, cómo lo tomó para un propósito muy especial. Que el Mesías viniera a través de este pueblo. Un propósito que cuando Pablo escribió esta carta, los judíos lo despreciaban. Se sentían el pueblo elegido de Dios, pero no para honrar a ese Dios que los había llamado como un pueblo para dar gloria a Dios, sino se sentían orgullosos de su elección. Menospreciaban a Dios no viviendo como Dios quería, y al mismo tiempo menospreciaban a todos los pueblos porque los consideraban inferiores porque ellos eran elegidos. Esa era la situación en la cual Pablo empieza a escribir este capítulo 9. Y es cierto, nosotros no somos judíos, pero aún podemos aprender de este pasaje porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil, incluyendo este pasaje para nosotros, que no somos los destinatarios iniciales de este capítulo. Podemos ver a través de este capítulo y especialmente en la sección que nos toca estudiar hoy, que tenemos un Dios que es soberano, que es justo y que tiene propósitos. Dice en primer lugar, versículos 14 y 15, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? Por supuesto que no. Tenemos un Dios soberano que es justo. Él nunca va a tomar acciones arbitrarias. Él nunca va a tomar una acción que no tenga un propósito claro, que no contradiga ninguno de sus atributos. Él no es como los dioses del mundo con D minúscula. Los dioses del mundo que los romanos conocían eran dioses que a su capricho hacían cosas. No, nosotros no tenemos un Dios caprichoso. Tenemos un Dios que es soberano y que siempre va a ser justo. Ni Ismael ni Esaú tenían algún mérito por encima de Isaac o Jacob. No es que Ismael hubiera sido menos espiritual que Isaac, no es que Esaú fuera menos espiritual que Jacob. No fueron designados por Dios para que la línea mesiánica pasara por Isaac o por Jacob, por una cuestión de capricho, pues los cuatro eran pecadores. Tanto Ismael como Esaú, como Isaac y Jacob, los cuatro nos demuestra la Biblia que fueron pecadores, que eran gente
como nosotros. Pero Dios no porque dijo, bueno, a mí me cae mejor Jacob, o a mí me cae mejor Isaac, por ellos me paso la línea del Mesías. No, no fue por eso. Dios nunca fue caprichoso. Dios es un soberano justo. Él no podría alguien decir que Dios mismo no aprobaría la posición de Pablo sobre esto. Dios realizó este acto con propósito. No tomó la línea mesiánica por el mejor de los cuatro, sino con dos de los que no eran buenos. Y lo hizo con propósito. Tenemos un Dios que es soberano y que es justo. Nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros como pecadores, siempre buscamos maneras de atribuirle injusticias a Dios para justificarnos a nosotros mismos. Habrá alguien aquí que piense, ¿y por qué no Esaú? Era rojito. ¿O por qué no Ismael? Dios escucha. En lugar de Isaac, que significa risa. ¿Por qué no Ismael? ¿Por qué no le dio oportunidad a Ismael de demostrar que él era mejor que Isaac para que la línea mesiánica pasara por él? ¿Por qué no le dio a Esaú la oportunidad de demostrar que él se podía esforzar? Porque recuerden, todos somos pecadores y ninguno hubiera podido demostrar que merecía. Recuerden, para demostrar que se merece algo, se tiene que estar en el 100. No en el 99. Así que ninguno de los cuatro hubiera podido demostrar con ninguna de sus obras que merecía que la línea mesiánica pasara por él. Así que no es injusto Dios. Y aunque a veces a nosotros nos gusta asumir cosas que el pasaje no dice, nos gusta asumir cosas que el mismo pasaje no dice y que nos lleva a hacer que sea injusto Dios. Algunas personas usan, no todas, pero algunas personas usan este pasaje para decir que Dios elige a quienes van a ser salvos y Dios elige a los que van a perderse. Y no importa lo que hagan, los que se van a perder, Dios ya los ha elegido para perderse, pero ese no es nuestro Dios. Este pasaje no habla de esta elección. Este pasaje habla de cómo Dios toma a este pueblo para su honra y su gloria, para que llegue el Mesías a través de él. No, Dios no es injusto. Ni Ismael ni Esaú hubieran podido demostrar, ni Jacob demostró. De hecho, Jacob nos demostró exactamente lo contrario. Cuando uno lee la vida de Jacob, uno dice, ¿y por qué Jacob? Si hubiera habido bautistas independientes fundamentales modernos, no los fundamentales bíblicos, los fundamentales modernos hubieran dicho, Jacob no califica. Era bien malo. Dios es un soberano justo y dice ahí en este pasaje, en el capítulo 9, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es una expresión idiomática que significa no, 1000 veces no. Dios nunca haría algo injusto. Dios nunca haría un acto injusto contra nadie. Dios dejaría de ser Dios si Él no fuera justo. Su propia naturaleza lo hace justo y siempre lo será. El día en que Dios hiciera algo injusto contra alguien, ese día Dios deja de ser Dios. Y eso no va a suceder. Luego nos pasan cosas y preguntamos, ¿por qué a mí? Cuando la pregunta sería, ¿y por qué no? Antes me merecía algo peor. Dios nunca va a ser injusto. Tenemos un Dios que es soberano, justo. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera y mostraré compasión a quien yo quiera. Esta historia de donde viene este pasaje, donde Pablo toma este pasaje, es algo muy especial.
La nación de Israel había sido sacada de Egipto, había Dios abierto el mar rojo, habían pasado por tierra en seco, habían llegado al otro lado, llegaron hasta el monte Sinaí. Dios había llevó a Moisés al monte para recibir las tablas de la ley, y cuando regresa están con el dichoso becerrito de oro. Un desastre completo. Toda la nación merecía morir. Antes ya habían firmado, habían dicho, sí, vamos a obedecer todo lo que Dios diga. Y en menos de 40 días habían roto el pacto. Merecían ser destruidos, merecían ser exterminados, no merecían ningún tipo de perdón. Y Moisés empieza a interceder por la nación, figurando a nuestro Señor Jesucristo, empieza a hablar acerca de el honor de Dios. No los destruyas, no porque se merecen ser perdonados, sino porque cuando la gente vea que los destruiste, van a hablar mal de ti por culpa de ellos. No sea así. El honor tuyo está en juego. No los mates. Y luego dice, ráeme a mí del libro más bien, no dice el libro de la vida, dice, ráeme de tu libro. No usa la expresión de la vida. Tráeme de tu libro, quítame del libro que has escrito, bórrame de la historia, elimíname, pero perdónalos a ellos. Y viene la respuesta de Dios. No. Es una respuesta muy especial, porque Dios no le dice que no puede borrar a Moisés por causa de ellos, porque él no es el intercesor, es Cristo. Dios, como soberano justo, respondió a Moisés que prometía seguir guiándolos, que además le dio una bendición final a Moisés, podría ver parte de su gloria. Todo Israel merecía morir, pero no murió por un acto de gracia de Dios. Incluso no dependió de la intercesión de Moisés. No estamos acostumbrados nosotros, porque vivimos en una república democrática donde exigimos derechos. Pero en la época en que se escribió la Biblia, inclusive el perdón no era una obligación de parte de la autoridad. Los reyes no estaban obligados a conceder perdón. Lo concedían como un acto de gracia. Así que aunque Moisés dijo, por favor, perdónalos, Dios podía decidir, no, merecen la muerte. Y lo merecían. Sí, que nos quede bien claro, habían hecho un becerro de oro, sí se lo merecían. No merecían el perdón. Y aunque Moisés intercedió, Dios pudo decir no. Y hubiera sido un Dios, y hubiera sido justo, y hubiera sido exactamente lo que ellos merecían. Y por eso dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Dice, yo tengo el derecho de decidir no darle a ellos lo que se merecen. Yo tengo el derecho de decidir sentir misericordia. Eso son lo que significan esas dos palabras. Y en un acto de gracia libre de parte de Dios, Dios los perdonó. Qué asombroso es nuestro Dios. Dios es un soberano justo. Nunca va a hacer algo injusto. El gran propósito de Dios para con la nación de Israel era traer al Mesías, que iba a traer a la salvación a todo aquel que en él creyera. Y para eso Dios tomó a Set y no a Caín. Por eso Dios tomó a Noé, a Sem, a Abraham, a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú. Y no porque los israelitas fueran mejores. Ellos no podían enorgullecerse de que fueron mejores, y por eso Dios los escogió a ellos y no a cualquier otro pueblo. No, de hecho, cuando uno piensa en las civilizaciones, los israelitas no inventaron nada.
Porque la ley tampoco fue una invención de ellos. Dios se las dio. Ni siquiera el alfabeto lo inventaron. Ni la rueda, ni la arquitectura. No eran un mejor pueblo que otro. Pero Dios en su gracia permitió que la línea mesiánica pasara por ellos. No fue un acto caprichoso. No, es que a Dios le caía mejor Israel que los chinos. No, Dios estaba pensando en los chinos cuando la línea mesiánica pasó por ellos, porque quería que los chinos también fueran salvos más adelante. Piense en esto, hermano, hermana. Ya en el capítulo 8, Dios nos declaró nuestro propósito de vida. Fuimos predestinados, ya salvos, para ser conforme a la imagen de Cristo. Él quiere que Cristo se vea en nosotros. Él nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha marcado un destino, que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Que cuando la gente vea a usted, cuando la gente me vea a mí, puedan ver a Cristo. Puedan ver a Cristo, la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, tal vez no perfecto, pero sí, y nunca va a ser perfecto, pero sí de una manera clara, que la gente pueda ver en cada uno de nosotros que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Así sencillitos, pero reflejando a Cristo. Ese es nuestro propósito. Así como el pueblo de Israel tenía un propósito, que la línea mesiánica pasara por ellos, la nuestra es que Cristo se vea reflejado en nosotros. No actuemos con desprecio a nuestro Dios. Ese es el gran propósito de vida. No estamos aquí para generar riqueza, no estamos aquí para declarar o para exigir, estamos aquí para manifestar a Cristo. Ya Cristo vino. Ahora nos ha dejado aquí la tarea de reflejar a Cristo. Merecíamos la muerte eterna. Cada uno de nosotros que estamos aquí no merecíamos parecernos un poquito a Cristo, merecíamos la condenación fuera de Cristo, pero en Cristo tenemos la salvación, y no solamente la salvación, un gran propósito de vida, ser como Cristo. Y no fue un acto caprichoso. Pudo haber escogido para reflejar a Cristo cualquier otro, ¿verdad? No somos mejores que los demás. Sí, yo sé, algunos aquí son más bonitos que otros, pero no, ninguno de nosotros merecíamos nada. Y qué gran bendición. Si bien este pasaje está hablando a la población judía que pensaba en sus privilegios, piense usted en el gran privilegio que nos ha otorgado Dios: ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo ve usted ese privilegio? ¿Lo ignora? ¿Lo menosprecia? ¿Se siente mejor que otras personas y esa es la razón por la cual no les testifica? Ya llegó la salvación a mí. No soy como fulanito y perenganito que son así, así, así. O reconoce, no merecía nada, y ser y tener un propósito de claro de vida, designado por Dios. ¡Qué honor! No orgullo, sino qué honor. Y para la honra y gloria de Dios, nos humillamos. Tenemos un Dios que siempre va a ser justo, nunca va a hacer algo injusto. Tenemos un Dios que además de esto es perfectamente soberano. Dice ahí en capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, sino finalmente de Dios. Y no está hablando de la salvación. Recuerde, viene en un sentido específico. Si saca uno este versículo y lo aísla de todo el resto del pasaje, pudiera significar esto, pero no.
No dependía del esfuerzo de Isaac para poder ganarse la promesa. No dependía del esfuerzo de Jacob para ganarse las promesas. No, dependió de Dios. Dios es verdaderamente soberano. No va a explicarnos más acerca de este texto porque considera que es una conclusión firme. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que no paga a las personas conforme a sus pecados. Él es verdaderamente soberano. No es el hombre el que toma la iniciativa, es Dios quien siempre toma la iniciativa y en actos de una misericordia soberana continua. Nunca vamos a encontrar en la Biblia a Abraham diciendo, me gustaría a mí ser el portador de la promesa. ¿Verdad que no? Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos, la Biblia nos enseña que estaba allí. ¿Se acuerdan que Josué dice a los israelitas que escojan a quién quieren servir? Si a los dioses a los que sirvieron nuestros padres cuando estaban del otro lado del río o a los que estaban en Egipto. Nos deja una pista de cómo era la vida de Abraham. Pensamos en Abraham y pensamos que siempre adoró a Dios. No, hubo un tiempo en que, junto con todos los caldeos, adoraba a los dioses de los caldeos. Y recuerden, una característica del politeísmo es que les da igual tener 20,000 dioses que 20,001. Pues ya son muchos. Pero hubo un momento en que Dios le llamó y se convirtió en el único Dios de Abraham. Ya no hubo otro. Fue solamente Dios. Pero no dependió de Abraham. No dependió de Isaac. De hecho, en primer lugar, Isaac es el hijo de la promesa. Él todavía no había nacido cuando Dios dice que la promesa va a pasar por Isaac. Y cuando nació, él sabía que la promesa iba a pasar por Jacob y él quiso agarrar esa promesa y quitársela a Jacob y dárselas a Esaú, su hijo preferido, pero no pudo conseguirlo. Dios le dijo a Isaac y a su esposa que sería Jacob el portador de la promesa. Y si hay alguien que merecía perderla, era Jacob. Engañó a su papá, se dejó llevar por la mamá, entró en un montón de líos con su suegro, escogió esposa sin preguntarle a Dios cuál era la indicada, nada más vio a la bonita y despreció a Lea, la de los bonitos ojos, sin preguntarle, ¿y de dónde viene la línea mesiánica? Porque si le hubiera preguntado, ¿qué hubiera dicho Dios? Es por Lea, porque Judá es de Lea, no de la otra. Pero nos gusta romantizar a la otra porque trabajó muchos años por ella. Es Dios guiando. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En la clase de segundo de secundaria, pero del año pasado, de hace 2 años, les enseñaba a los niños acerca de la soberanía. Oímos mucho esa frase de que México es soberano. No sé si la han escuchado, especialmente ahora. México es soberano. Y las condiciones, les decía a los jóvenes, para que una nación sea soberana, es que no haya ningún otro país del cual económicamente dependa esa nación. Si esa nación depende de otro país económicamente, no puede decirse soberana, porque depende del otro país. Ese país, un país soberano, no debe de depender en su política de las decisiones políticas de otro país. Si ese país depende de otro país en sus decisiones políticas, no es soberano. Y la tercera, si ese país no produce sus propias armas y tiene que comprarlas de otro país, no es soberano. Y en base a eso les decía, ningún país en este planeta es soberano. Ninguno, incluyendo a nuestro vecino del norte.
No hay ningún país soberano porque dependemos de alguien. Y en general, todos los países dependen de Dios. No hay ningún país soberano. El único que es soberano en absoluto es Dios. Él es el único soberano. No se ve obligado por nada. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie lo puede forzar a algo. Nadie lo puede limitar. Y Él no depende de otro ser para que Él pueda hacer algo. Si todo el mundo dejara de creer en Él, Él seguiría existiendo. No desaparecería porque nadie cree en Él. No, Él sigue existiendo a pesar de que la mayor parte de la gente no cree en Él. A Él no lo puede limitar nada, a Él no lo podemos forzar. No, es que tú tienes que salvarnos porque esa es tu obligación. No, no podemos hacer eso. Es que tú tienes que llamarnos. No, no podemos hacer eso. Es que yo declaro que esto es mío, así que no podemos hacer eso. Él es el único soberano. De hecho, nosotros dependemos de Él. No lo podemos forzar a hacer algo que Él no quiere. Cuando Él hace algo, es porque lo quiere y siempre quiere bien. Siempre va a querer bien. Él es un Dios verdaderamente soberano. El gran propósito de Dios para con Israel era traer al Mesías que iba a dar salvación a todo aquel que en él creyera. Y Dios tomó a Seth, Dios tomó a Noé, a Sem, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y esto no dependió ni de Isaac, ni de Jacob, ni de la nación de Israel. Si la promesa hubiera sido o hubiera dependido de cuánto se lo merecían, ni Isaac, ni Jacob, ni Israel calificaban para llenar el papel de ser canal de bendición. Dios decidió y no estaba forzado. No era algo así como que es que si no manda a Cristo a través de Israel, si no lo manda, el cielo va a estar vacío. No, no estaba vacío. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios no se sentía solo. Es que me siento solo y necesito que haya mucha gente. Entonces, no había nada que lo obligara a salvarnos. No había nada que obligara a Dios a que fuera a Israel. No había nada que obligara a Dios a que el Mesías viniera de la tribu de Judá, de la familia de David. No había nada que lo obligara. Recuerde, tenemos un Dios verdaderamente soberano. Nos debería de dar confianza. Porque cuando Él quiere algo, lo quiere bien. Porque sale de su corazón, no del nuestro, que es pecaminoso, que quiere cosas para gastar en sus deleites. ¿Cómo responde a ese privilegio otorgado por Dios? Nosotros fuimos hechos, fuimos salvados y ahora ya salvos nos ha declarado un propósito, ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Que el mundo pueda ver a Cristo viviendo en nosotros. Que el mundo pueda ver que llevamos a Cristo a toda criatura. Es un gran propósito, un gran privilegio que no dependió de nuestra habilidad, no depende de nuestra moralidad, de nuestro mérito alguno. Dios así lo quiso. Él simplemente en su bondad y en su amor dijo, quiero que ustedes tengan un destino, ser semejantes a mi Hijo. Qué bonito acto de voluntad. No lo merecíamos. Y no dependió de nosotros. ¿Cómo ve ese privilegio? ¿Lo trata como trató Israel a sus privilegios? ¿Con desprecio? ¿Con falso orgullo? ¿O con una enorme gratitud y humildad? Gracias por marcarme un propósito claro y eterno. Ser como Cristo. Tenemos un Dios que es verdaderamente soberano, que siempre es justo y que además es propositivo. Estaba buscando el adjetivo para
alguien que tiene propósitos. Y el diccionario dijo propositivo, es el adjetivo. No es que está proponiendo, es que está dando un propósito. Dice ahí versículos 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La Escritura dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Y algunos lo agarran a este texto para decir que Dios dice: bueno, yo quiero que tú no seas salvo, así que te voy a endurecer y para esto te creé, para que te pierdas. En primer lugar, Dios no haría eso. Y en segundo, el contexto del pasaje y de las palabras que usa son especiales. Estábamos en una clase, la intentó dar un hermano antes, de la importancia a la hora de estudiar los pasajes, la importancia de ver las palabras, porque las palabras son importantes. Ahí hay una palabra que es interesante: para esto mismo te he levantado. Esta palabra se usa usualmente en las Escrituras con una finalidad. Cuando aparece en otros pasajes, el verbo levantar no significa crear, significa tú ya creado, te pongo en un poder, te coloco en un lugar, te levanto, estás aquí entre la gente y te pongo en un nivel de autoridad. Esto nos va a ayudar a entender cuando lleguemos a Romanos 13, toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Todas las personas que llegan a la autoridad, Dios las levanta. No llegan por voto popular, es por decisión de Dios. Llegan ahí con propósito. Y la Escritura le dice a Faraón que Faraón fue puesto ahí con propósito. No es que Dios creara a Faraón para que se fuera al infierno, sino que Dios puso a Faraón como soberano con un propósito, y Faraón no era el soberano. ¿Se acuerdan que Faraón empezó a hacer actos que se parecen a los actos de cierta persona que conocemos? Empezó a dar algo así como a firmar decretos. Y empezó: ya no les den paja, que vayan ellos. La misma medida. Y empezó a hacer actos tras actos tras actos, y se creía Dios. Pero Dios en cada uno de sus actos lo fue humillando. Cada uno de los actos que Dios realizó en esa época nos mostró que Dios es más grande que cualquier autoridad en este mundo. Tenemos un Dios más grande. Dios es un Dios soberano cuyas acciones tienen propósito. Levantó a Faraón, lo puso al frente de Egipto, lo puso en una posición de autoridad, lo puso en una posición de preeminencia con propósito, para mostrar su poder y que su nombre sea anunciado por toda la tierra. El faraón de aquella época es Amenhotep II. Nosotros, si usted se acostumbró a las películas, y siempre va a ver la película y va a ver a Ramsés, tiene algo en realidad cuando usted ve la película de los 10 mandamientos en Semana Santa, usted va a notar que el énfasis es Moisés, no Dios. Moisés llega y poderoso y le pega al pobrecito de Faraón, cuando en realidad era una persona tartamuda que necesitó a Aarón. Moisés nunca habló con Faraón, era Aarón el que hablaba, y a Aarón lo pinta como el pobrecito. Pero en realidad lo que la Biblia nos dice es que el que fue magnificado no fue Moisés, fue Dios. Amenhotep II llegó al poder con propósito. Había otros candidatos, pero fue Amenhotep el que llega al poder y nos muestra que Dios es soberano, cuyas acciones tienen propósito.
Cada año en todo el mundo occidental, se recuerda esta historia. Y aunque no podemos saber, generalmente la gente no cristiana se acuerda de otros faraones, etcétera, pero sin duda la Pascua es recordada en todos lados. El hecho de que Dios liberó a Israel es recordado en todos lados. El propósito era que Dios fuera glorificado, que la gente pueda ver su poder. Dios es un Dios cuyas acciones tienen propósito. La arrogancia y terquedad del faraón, Dios la usó para mostrar el poder mismo de Dios y que todo el mundo llegase a conocer esta historia. En esa misma idea, uno puede pensar en los reyes de Canaán, cómo resistieron a Israel y cómo fue Dios el que los venció. Y los muros de Jericó cayeron de una manera espectacular por el poder de Dios. Uno piensa en Nabucodonosor, el más grande rey de Babilonia, y cómo Dios lo usó para traer juicio a Judá, pero para mostrarnos cómo Dios puede convertir a alguien. Allá en el libro de Daniel. Usó al rey Ciro, usó al rey Asuero. Es más, Augusto César, allá en el Imperio Romano, Dios inclinó su corazón para que ordenara un censo, para que toda la gente regresara al lugar de sus ancestros, y José, que vivía en Nazaret junto con María, se mudaran a Belén, porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Pudo haber hecho otra cosa menos espectacular, como un hambre en Nazaret o una invitación a José para una fiesta, y se va José y llega acá a Belén y allá nace el bebé, pero no usó un emperador. Dice, eso es la Biblia. Alguna vez a mí me fascina, me impresiona lo que Dios hizo con Hitler. Es impresionante. Venció a muchos países. Y cualquiera diría, fue la economía, no, fue Dios el que hizo que ese hombre, con toda su maldad y todo su pensamiento malvado, se entorpeciera y empezara a tomar una decisión tras otra decisión tras otra decisión que lo llevara a la ruina. Pero no fue ni la economía ni el poder de otros países, fue nuestro gran Dios obrando para humillar a este hombre orgulloso. Moisés había sido educado en la misma corte de Amenhotep II. No sé si ya se dio cuenta. Él fue adoptado por la hermana del papá de Amenhotep. Los dos se educaron en la misma corte. Por tanto, en cierta manera, los dos eran idólatras. Los dos mataron gente. ¿Se acuerdan que Moisés también mató gente? Mató a una persona. No calificaría. Ninguno se ganó la misericordia ni el endurecimiento de parte de Dios. No es que Faraón fuera más malo que Moisés, es que Moisés y Faraón eran malos. No merecían, y fue Dios el de la iniciativa. Esto nos asombra. Pudo haber sido Aarón y no Moisés. O pudo haber sido cualquier otra persona de Judá, o de Leví, o de cualquier otra tribu. ¿Por qué Moisés? El gran propósito de Dios, traer al Mesías. Y para el pueblo de Israel a veces llegaron personas malas que parecían frustrar los planes de Dios. Caín casi frustra el plan de Dios, pero teníamos un Dios más grande que Caín. El hambre y la mujer de Potifar casi frustran los planes de Dios, pero teníamos un Dios más grande que Potifar y compañía. Nabucodonosor era poderoso y grandioso, pero hay un Dios más grande que Nabucodonosor. Los fariseos y los escribas podían haber frustrado el plan de Dios, pero hay un Dios más grande.
Y Dios colocó a estas personas en posición de autoridad, los puso en el poder para que la gente pueda conocer el gran poder de Dios y el nombre de Dios sea llevado para todas las naciones. Nosotros vivimos aquí con un gran propósito, mostrar a Cristo, que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. A veces vamos a tener que enfrentarnos a autoridades malvadas, a autoridades difíciles. A veces, inclusive a nivel local, vamos a tener que toparnos con personas que nos hacen sufrir. Pero recuerde esto, ninguna autoridad, ninguna persona, ni nosotros mismos somos soberanos. Tenemos límites. Y a través de estas personas que Dios coloca en el poder, a través de estas personas que Dios pone a nuestro alrededor, podemos ver el poder de Dios y admirar que Él sigue en acción. Si todas nuestras autoridades fueran buenas, ¿cuándo podríamos saber que tenemos un Dios más grande que una autoridad? ¡Qué gran bendición! Ahora como país nos enfrentamos a una situación difícil, pero hay un Dios más grande y podemos confiar en Él y descansar. Inclusive lo peor que nos pudiera pasar, ya no nos va a pasar, vamos al cielo. Tenemos un Dios más grande. Y aunque a veces nos cuesta trabajo, podemos admirarnos de cómo Dios sigue actuando hoy en día. Dios no es un Dios que se quedó ahí en la Biblia y ya no podemos ver sus acciones. Las podemos ver todos los días. Es más grande que nuestras autoridades estatales, que nuestras autoridades municipales, es mucho más grande. Tenemos un Dios que es verdaderamente soberano. Tenemos un Dios que es verdaderamente justo. Y recuerde, tenemos un soberano que siempre va a actuar con un buen propósito. Siempre. Nunca hay un mal propósito en sus acciones, en lo que Él permite o en lo que Él no permite. Siempre hay algo, siempre hay bueno en sus acciones. Descanse en ello. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Él lo ha prometido. Y que ese bien es que se cumpla un propósito que Dios ha fijado para nosotros, ser más como Cristo. Y nos ha dicho, todas las cosas ayudan a ese propósito. No lo podría decir si no fuera soberano. Pero es soberano. Es justo. Es bueno. Nosotros no calificábamos para ese propósito, pero Dios nos los concedió como un privilegio. ¿Entiende que es un privilegio? No lo ganó usted. Lo ganó Cristo por nosotros. No calificábamos para ser más como Cristo, pero Dios tuvo de nosotros misericordia, sintió misericordia de nosotros. Pudimos haber vivido como en Eclesiastés, en vanidad de vanidades, persiguiendo el viento, tratando de tener cosas aquí que nunca nos iban a satisfacer, y ahora tenemos un gran propósito enfrente, ser como Cristo. Qué bonito propósito de vida, ¿verdad? Sí, cuando yo muera, no va a importar cuánto acumulé. Cuando yo muera, lo que importa es que me parezco más a Cristo, aunque sea poquito. No calificábamos para ese propósito, pero Dios lo ha realizado. Tuvo misericordia de nosotros e incluso nos deja ver que las personas que a veces nos pueden hacer daño no tienen control del resultado final. El resultado final es de Dios y descansamos en que Él es bueno. ¿Cómo responde a esto? No somos mejores que los judíos. No es que nosotros sí hayamos respondido y ellos no. Es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y estamos aquí por gracia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la gran misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has marcado un propósito claro
Y cuando tú marcas algo, tú lo realizas y trabajas. Gracias, Señor, porque tú estás forjando la imagen de Cristo en nosotros. Y aunque a veces tienes que usar disciplina y muchas veces azotes, siempre es para nuestro bien. Gracias. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu soberanía. Tú eres soberano. A ti nada se te escapa de control. Ayúdanos a descansar en que lo que tú te has propuesto hacer en nosotros lo vas a cumplir, incluyendo a veces el tener que usar a personas de poder que nos hace dolernos, pero cuyo resultado final es glorioso. Ayúdanos a reconocer, Señor, que no fue por méritos propios. Tú nos has marcado este destino, pero no porque seamos mejores, sino porque tuviste misericordia. Nos pudiste dejar viviendo en una vanidad de vanidades. Nos pudiste dejar viviendo persiguiendo el viento para no encontrar nada. Y cambiaste nuestro destino. Y estás forjando la imagen de Cristo y la vas a completar. No hay duda de ello. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente y así en actitud de oración habrá alguien aquí